Fui invitado a la boda de mi hija con el nombre tachado. Así que envié a mi contadora que también tache mi nombre de las facturas y boletas. No me considero un hombre rencoroso. He trabajado toda mi vida para darle lo mejor a mi familia, y si algo he aprendido, es que uno no construye relaciones a base de palabras bonitas ni de sermones, sino con hechos. Soy contador público desde hace más de 30 años, pero antes de serlo, fui un hombre que aprendió a ganarse las cosas desde abajo, con las uñas. Mi esposa falleció cuando nuestra hija mayor tenía apenas 8 años, y desde entonces todo giró en torno a ella. Dejé de viajar, reduje mis horas extras, y cuando muchos colegas decidieron expandir sus oficinas o abrir filiales en otros estados, yo simplemente me quedé donde estaba, en la misma ciudad, en el mismo escritorio, comiendo el mismo sándwich de pavo cada martes, solo para poder pasar las tardes en sus presentaciones escolares, en sus partidos de fútbol y en las noches ayudándola con las tareas que más odiaba, matemáticas y química. Nunca le exigí que fuera una estudiante brillante, pero sí le inculqué el respeto por los compromisos. Le enseñé que si alguien apostaba por ella, como yo lo hacía todos los días, lo mínimo que podía hacer era no dejarlo con la mano extendida. Pasaron los años, y contra todo pronóstico, terminó siendo una joven determinada, de esas que no se quedan calladas, que defienden lo que creen, que levantan la voz en reuniones aunque nadie se la haya pedido. Estudió administración en la Universidad Estatal con una beca parcial, y yo cubrí el resto con mis ahorros, mis tarjetas y algunos favores viejos que cobré en el banco. No me quejé. Verla graduarse con honores fue uno de los días más orgullosos de mi vida. A los 25, me dijo que quería lanzar su propio negocio, una pastelería boutique enfocada en productos sin gluten y sin lácteos, porque según ella ese era el futuro. No tenía ni idea de cómo se registraba un LLC, ni qué significaba una tasa efectiva anual, pero confiaba en mí para eso, y yo le armé todo. No solo le conseguí una ubicación decente en una calle concurrida del centro, sino que le avalé la línea de crédito, firmé los seguros como codeudor y hasta negocié por ella el leasing de los hornos industriales. Cuando le preguntaban quién financiaba su sueño, ella decía con orgullo mi papá. Cada centavo que se invertía allí pasaba antes por mis manos. Después conoció a su prometido. Un muchacho que a simple vista parecía buen tipo, aunque desde el principio tuve la sensación de que había algo en el que no terminaba de encajar. No por arrogante ni por flojo, sino por esa forma medio tibia en la que hablaba de todo. Nunca se comprometía con nada, y cada vez que hablábamos de números o de metas, desviaba la conversación como si la responsabilidad fuera un idioma que no entendía. Igual, intenté mantenerme al margen. Pensé que si mi hija lo había elegido, era porque había visto en él algo que yo no, y que con el tiempo quizá me demostraría que estaba equivocado. Durante su noviazgo, ella me siguió incluyendo en todo. Me pedía consejos para las finanzas del local, me enviaba fotos de sus nuevos productos, y aunque ya vivía con él, cada tanto me llamaba para preguntarme si podía pagarle la renovación del contrato de su proveedor de packaging o si tenía tiempo de revisar sus declaraciones trimestrales antes de enviarlas al IRS. No me molestaba. Era mi manera de seguir siendo parte de su vida, de seguir demostrando que su padre siempre estaba. Por eso, cuando recibí la invitación a su boda, me tomó completamente desprevenido. La carta llegó dentro de un sobre blanco con detalles dorados, bien elegante, como esos que venden en Etsy por docenas. La abrí en mi escritorio, mientras revisaba unos informes de gastos, y al principio no vi nada raro. Estaba dirigida a mí, con mi dirección correcta, y tenía toda la parafernalia de siempre, fecha, hora, código de vestimenta, información del regalo y un QR para confirmar asistencia. Pero cuando bajé la mirada al apartado donde debían ir los nombres de los invitados asignados por asiento, sentí un vacío en el estómago que no supe explicar. En el renglón principal, donde debería decir John Smith y acompañante, mi nombre estaba claramente tachado con tinta negra. No impreso así, no por error de imprenta, sino escrito y luego tachado a mano, con esa intención cobarde que pretende parecer sutil, pero que duele más que si te lo hubieran gritado en la cara. A un lado, en letra cursiva, decía, acompañante opcional, mamá de crianza, no papá.
Me quedé mirando eso por unos segundos, sin entender bien si era un chiste, si se trataba de una invitación equivocada, o si habían metido mi sobre con otra tarjeta por error. Revisé 2 veces el nombre en la dirección. Era mi nombre. Era mi casa. Era mi hija. La misma que dormía abrazada a mí las noches que lloraba por extrañar a su mamá. La misma a la que le pagué cada mensualidad sin atrasos, incluso cuando tuve que dejar de pagar el seguro dental para mí. Llamé de inmediato. Me mandó al buzón. Envié un mensaje, uno solo. ¿Qué significa esto? No hubo respuesta. Llamé al prometido. Me respondió con frialdad y dijo, es una decisión de pareja, queremos que sea un momento tranquilo. Le dije que una boda sin el padre de la novia no era un momento tranquilo, era un teatro mal montado. Cortó la llamada. Estuve tentado de ir a su casa, de golpear la puerta y exigir una explicación, pero no lo hice. Me quedé en silencio, sentado frente al sobre, con esa frase absurda retumbando en la cabeza, no papá. Entonces recordé una conversación que tuvimos años atrás, cuando ella debatía con una compañera sobre cómo resolver conflictos familiares. Mi hija, altiva como siempre, dijo algo que en su momento me hizo reír, pero que ahora me pareció una ironía brutal: si quieres que alguien entienda tu punto, háblale en el lenguaje que mejor domine. Cerré los ojos y repetí la frase. Y entonces supe exactamente qué tenía que hacer. En esta familia, el lenguaje nunca fue el sentimentalismo ni los abrazos. Fue el dinero. Y si ella había decidido borrarme de su historia, yo también podía borrarme, pero no solo de la boda. También de las facturas, los seguros, los contratos y las benditas boletas que yo firmaba. Llamé a George, mi contador de toda la vida, y le pedí que viniera. Cuando llegó, le mostré la invitación y le dije, quiero que revisemos todo donde figure mi nombre. Y quiero que desaparezca, así como desapareció en esto. Él se quedó mirándome con una mezcla de lástima y respeto, y luego dijo, entonces prepárate, porque esto va a doler más que una tachadura con tinta negra. Actualización 1. Pasaron 3 semanas desde aquella noche en la que George y yo nos sentamos frente a una montaña de papeles acumulados con años de historia financiera. No era solo una pila de contratos y documentos, era una radiografía completa de la relación que había sostenido con mi hija sin que ella misma lo notara. Cada hoja firmada por mí, cada respaldo financiero, cada renovación que había autorizado sin mirar las letras pequeñas, representaba algo más profundo que un simple gesto económico, era mi manera de estar presente. De decirle aquí estoy incluso cuando ya no era una niña, incluso cuando empezó a tomar sus propias decisiones y a caminar con pasos cada vez más firmes hacia su independencia. Pero esa independencia no era completa. Seguía atada a mí por los hilos invisibles del crédito, de las garantías personales, de los avales notariales que había firmado con más fe que cálculo. Ella lo sabía. Lo sabía perfectamente. Y aún así tuvo los ovarios de tachar mi nombre como si fuera un error tipográfico, una mancha que se podía cubrir con un trazo rápido de bolígrafo. George, meticuloso como siempre, trajo su laptop y varias carpetas de cartón con separadores de colores. Empecemos por lo más evidente, me dijo mientras abría la primera, el préstamo comercial que mi hija había sacado para expandir la pastelería 6 meses atrás. Yo había firmado como garante primario, no porque ella no pudiera sola, sino porque al banco le daba más seguridad mi historial impecable. En el papel, yo no figuraba como dueño ni como socio, pero era el responsable final si algo fallaba. En palabras simples, si ella dejaba de pagar, era mi cuello el que caía primero. Le pedí a George que iniciara el proceso para desligarme. Me explicó que podíamos hacerlo en 2 pasos, uno legal y uno práctico. El legal consistía en adquirir la deuda para tener control sobre ella, ya que el banco había dejado abierta una cláusula de transferencia a un tercero que cumpliera con los requisitos de solvencia. El práctico, una vez comprada, era renegociar los términos de manera unilateral, porque al ser ahora yo el nuevo acreedor, ya no necesitaba su firma. Y así lo hicimos. En menos de una semana, el pagaré pasó a estar bajo una entidad controlada por mí. No le informamos nada a ella. No todavía. Después vinieron los contratos de servicios.
El Seguro General de Responsabilidad Civil estaba a mi nombre como titular, aunque la beneficiaria fuera su empresa. Lo cancelamos. George redactó una carta para la compañía aseguradora informando que el titular retiraba su consentimiento y que cualquier renovación automática quedaba anulada. Hicimos lo mismo con el contrato de leasing de los hornos, que aún estaba a 3 años de pagarse completamente. Yo figuraba como garante allí también. Cancelamos el contrato con base en una cláusula que nos permitía rescindir en caso de cambio de relación entre las partes. No fue difícil justificarlo, ya no había una relación directa. Ella se había encargado de dejarlo claro. Cada movimiento que hacíamos era quirúrgicamente preciso, pero no para lastimarla por venganza barata. Lo hacía para reflejarle lo mismo que ella me había hecho sentir. No con gritos, no con reproches. Con acciones. Con el mismo lenguaje que tanto dominábamos en esta familia, la administración. Durante esa primera semana, George me mandaba mensajes a medianoche con actualizaciones. A veces eran capturas de pantalla de respuestas de bancos, otras eran PDFs con sellos electrónicos confirmando cancelaciones. Yo no dormía mucho, pero tampoco sentía remordimiento. No había odio en mí, solo una determinación firme de establecer un límite. Había llegado al punto donde uno deja de actuar como padre protector y empieza a actuar como adulto traicionado. También rastreamos las transferencias recientes. Me di cuenta de que mi cuenta corporativa había sido utilizada, con mi consentimiento previo, para cubrir parte del depósito de reserva del salón de eventos donde originalmente se celebraría la boda. $30,000. Ni más ni menos. Un número redondo, de esos que duelen porque sabes exactamente cuándo y cómo lo entregaste. Yo había firmado como titular secundario, lo que le permitía a ella hacer uso de los fondos mientras yo me mantenía en la sombra como respaldo. Era hora de apagar la luz de esa sombra. Llamamos al viñedo en Napa, nos identificamos como los representantes del pagador y notificamos que el patrocinador financiero había revocado su apoyo. El administrador, educado pero algo nervioso, preguntó si eso significaba que se cancelarían los pagos futuros. Le respondimos que sí, y que los contratos debían ser renegociados directamente con la persona interesada. ¿Quién sería esa persona?, preguntó él con tono profesional. George lo miró con una expresión seca y dijo, la novia. El padre ya no participa. Al colgar, nos quedamos en silencio unos segundos. Yo abrí una cerveza, tomé un trago largo y dije, supongo que ahora sí voy entendiendo que se siente ser tachado. George, que nunca ha sido muy expresivo, solo asintió y volvió a su laptop. Las noches siguientes las pasé revisando carpetas viejas, recordando momentos que ahora tenían otro sabor. Encontré fotos de ella en su primer cumpleaños en la pastelería, con harina en la nariz y una corona de cartón que yo mismo le había recortado. En ese momento entendí que lo más difícil no era cortar los lazos financieros. Era aceptar que mi lugar en su vida había sido reemplazado por uno temporal, alguien que no tenía idea de lo que había costado levantar todo desde cero. Y aún así, yo estaba siendo el que se iba. Yo era el que se borraba. Pero si algo me había enseñado la vida, es que a veces uno tiene que desaparecer para que los demás noten lo que les falta. Y si esa lección tenía que venir con intereses acumulados y facturas devueltas, entonces sería así. Porque a partir de ese momento, cada centavo que se moviera en esa empresa tendría que buscar su origen en otro nombre. El mío ya no estaba disponible. Como ella misma lo decidió. Como yo decidí respetarlo. Actualización 2. Pasaron unas 3 semanas más antes de que la primera consecuencia real comenzara a hacer efecto fuera del papel. Hasta ese momento, todo había transcurrido como un proceso técnico, silencioso, interno. Nadie, fuera de George y yo, parecía notar lo que estaba ocurriendo. Era como ver cómo se desmonta una casa desde los cimientos, bloque por bloque, sin que los inquilinos se dieran cuenta de que el suelo bajo sus pies ya no era suyo. Yo sabía que no tardaría mucho en explotar, sobre todo porque los contratos que habíamos desmontado tenían efectos inmediatos, no a 30 ni a 90 días. El primero en levantar la alerta fue, como anticipamos, el viñedo en Napa donde planeaban celebrar la boda.
El contrato original había sido firmado con una reserva inicial de $20,000, monto que yo había transferido desde una cuenta conjunta creada exclusivamente para el evento, pero había una segunda parte del pago, correspondiente a los 30,000 finales, que debía ser entregada a más tardar el viernes de esa semana. Sin esa suma, el salón no solo cancelaba la boda, sino que retenía parte del depósito inicial como penalidad por incumplimiento. El miércoles por la mañana sonó mi celular con un número que no reconocí. Contesté sin pensar demasiado, y del otro lado se presentó el coordinador de eventos del viñedo. Su tono era formal pero ligeramente incómodo, como el de alguien que intenta mantener la cordialidad en medio de una tormenta. Me explicó que llamaba porque no habían recibido el pago final y que, según los registros, yo figuraba como el contacto financiero principal. Me preguntó si tenía intención de hacer la transferencia antes del viernes. Le respondí con la misma frialdad que había aprendido de ellos, que el patrocinador indicado en ese contrato había sido removido de la lista de invitados, y por tanto, también de la lista de obligaciones. Le sugerí con toda la calma del mundo que se pusiera en contacto con la novia para verificar la continuidad del evento. El hombre guardó silencio unos segundos, como si esperara que yo me retractara o aclarara que todo era una broma. Pero no lo hice. Le deseé un buen día y colgué. No pasó ni una hora antes de que me llegara un mensaje de texto desde un número que no tenía registrado. El mensaje no comenzaba con saludo ni con explicación, sino con una pregunta directa, como si no hubiéramos pasado por semanas de silencio. ¿Qué estás haciendo? Necesito que pagues eso o pierdo el lugar. Me quedé mirando la pantalla con una mezcla de sorpresa y tristeza. Esa frase era lo único que había decidido decirme. No un papá, no una disculpa, no siquiera un intento de reconocer lo que había hecho. Solo una exigencia, una orden disfrazada de súplica. Le respondí con apenas una línea, no por ser frío, sino porque entendí que ya no hablábamos el mismo idioma. Estoy haciendo lo mismo que tú hiciste con mi nombre, borrarlo. No hubo respuesta. Ni una palabra más. Ni un intento de reconciliación. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, recibí una notificación automática por correo electrónico de parte del viñedo confirmando la cancelación del evento por incumplimiento de pago. Horas más tarde, mi suegra, madre de mi difunta esposa, con quien aún mantenía una relación distante pero educada, me llamó al teléfono fijo, algo que no hacía desde hacía años. No dijo hola, no preguntó cómo estaba. Apenas descolgué, soltó una frase que parecía venir envenenada desde la raíz: ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hija? Me tomó un segundo comprender que ya lo sabían, que alguien había corrido a contarles que el lugar de la boda había sido cancelado por mi culpa. Le pregunté si acaso había visto la invitación. Me respondió que sí, pero que no entendía el contexto, que seguramente fue un error de imprenta o alguna broma mal interpretada. Le aclaré que no había ningún error, que mi nombre había sido tachado con toda la intención, que su nieta había decidido borrarme simbólicamente de su vida justo en el día que más soñé estar a su lado. Y que yo simplemente estaba siguiendo ese deseo hasta sus últimas consecuencias. Le dije que si querían fiesta, podían hacerla en el patio trasero, que seguramente la familia del prometido estaría feliz de asumir los gastos. Me respondió con indignación, como si fuera yo quien hubiera cometido una traición. Me limité a decirle que esta vez, no me tocaba cargar con culpas ajenas. Esa misma noche me enteré, por un conocido del banco, que mi hija había intentado solicitar un nuevo préstamo personal de emergencia para cubrir lo que faltaba del salón. Lo había hecho usando los documentos de su negocio como respaldo, pero sin el aval mío, sin ninguna garantía sólida, el préstamo fue denegado en menos de 24 horas. El crédito corporativo ya no tenía mi nombre sosteniéndolo, y sin esa columna, toda la fachada se venía abajo. Supe que habían empezado a buscar lugares alternativos más baratos, pero todos los que podían permitirse a tan poco tiempo del evento eran centros comunitarios. Patios arrendados por hora o espacios al aire libre sin garantías de clima ni logística. Me dio rabia, sí. Pero más que eso, me invadió una tristeza callada. Esa boda había sido un proyecto compartido, aunque ellos nunca lo reconocieran.
Cada detalle, desde los cubiertos de porcelana que se iban a alquilar hasta la música en vivo que había cotizado con mis contactos de la universidad, había pasado por mis manos. Y ahora todo se venía abajo por una frase escrita en tinta negra: no, papá. No le respondí más mensajes. No la llamé. Tampoco salí a justificarme con nadie. Sabía que el rumor ya estaba corriendo por la familia, que todos iban a opinar sin conocer la historia completa, que muchos me iban a llamar egoísta, resentido, o peor, vengativo. Pero no me importaba. Porque en el fondo, yo sabía que si me quedaba callado, si volvía a poner la otra mejilla, lo que seguía era desaparecer del todo. Y no estaba dispuesto a hacerlo sin que al menos entendieran que las decisiones tienen consecuencias, incluso cuando esas decisiones vienen disfrazadas de papel de boda y caligrafía cursiva. Esta vez, si me querían fuera, lo estaría. No solo en la foto, sino en la cuenta, en la firma, en los contratos y en cada factura que habían acostumbrado a delegar sin siquiera agradecer. Habían querido una boda sin mi nombre. Y eso, exactamente eso, era lo que estaban recibiendo. Actualización 3. Pasó algo más de un mes desde la cancelación del viñedo, y la información sobre el cambio de locación comenzó a circular de forma silenciosa, casi con vergüenza. Ya no era una boda de revista con lista de espera ni un evento elegante lleno de luces colgantes y pista de baile en medio de los viñedos californianos. Ahora se hablaba de una ceremonia más íntima, casi improvisada, en un parque público del condado, con un pequeño toldo blanco y una recepción ligera organizada por la familia del prometido, quienes se ofrecieron a cubrir algunos de los costos más básicos. Nadie lo decía abiertamente, pero era evidente que las cosas se habían salido de control y que el presupuesto ya no alcanzaba para mantener ni la fachada. Algunas tías comenzaron a hacer preguntas, otros familiares fingían no haber recibido aún la versión definitiva de la invitación, y los pocos que se animaron a hablar conmigo directamente lo hicieron con ese tono incómodo de quien sabe que hay algo turbio detrás de todo pero no quiere quedar mal con ninguna parte. Yo me mantuve al margen, sin intervenir, sin dar explicaciones que nadie había pedido antes y que ahora querían de forma casi forzada, como si fueran testigos sorprendidos de una historia que ya llevaba meses escrita. Pero mientras todos creían que la única pérdida había sido el salón, la verdad es que lo peor aún no había explotado. Lo supe el día que George me envió por correo una notificación de la entidad financiera responsable del préstamo comercial de la pastelería. Al desligarme como garante, el banco había activado automáticamente una cláusula que hasta ese momento estaba dormida, la cláusula de aceleración por modificación de garantía. En otras palabras, al retirar mi respaldo, la deuda completa, que hasta entonces se pagaba en cuotas mensuales, se volvía exigible en su totalidad en un plazo no mayor a 15 días hábiles. Y como la empresa no tenía la liquidez para cubrirla en ese tiempo, el siguiente paso era el embargo de activos y la cancelación forzosa de la línea de crédito. La noticia le llegó a mi hija a través de una carta certificada que, según supe más tarde, recibió en plena reunión con su equipo de trabajo. Me lo contó llorando una semana después, cuando me pidió que nos viéramos en persona. Me citó en una cafetería que solíamos frecuentar cuando ella estaba en la universidad, una pequeña esquina con mesas de madera desgastada y café aguado pero barato. Llegó con los ojos hinchados, sin maquillaje, con el cabello recogido de cualquier manera y una carpeta llena de documentos arrugada bajo el brazo. Apenas se sentó, me dijo sin rodeos: papá, no sé qué hacer. Todo esto se me fue de las manos. La escuché sin decir una palabra mientras abría la carpeta y me mostraba las cartas del banco, los avisos de cobro, los estados de cuenta negativos. Sus manos temblaban. Repetía frases sueltas como no pensé que fuera a llegar a esto o creí que aún tenía tiempo, pero ninguna excusa lograba sostenerse. No podía mirar mis ojos. Cada vez que intentaba justificar una decisión, su voz se rompía. Yo no dije nada. La dejé hablar. La dejé hundirse un poco más, no por crueldad, sino porque por primera vez en mucho tiempo parecía realmente entender lo que significaba cargar con las consecuencias. Cuando finalmente se quedó en silencio, le pedí que leyera en voz alta los primeros párrafos de cada carta. Lo hizo con dificultad. En todas se repetía una fórmula parecida:
por medio de la presente, se le informa que John Smith, garante primario, ha sido desligado de cualquier responsabilidad financiera vinculada a esta cuenta. Terminó de leer la última hoja y bajó la vista, visiblemente quebrada. Le pregunté qué había sentido al escuchar su propio nombre sin respaldo, al saber que ya no tenía quien respondiera por ella en los papeles ni en la práctica. No me respondió. Solo se quedó allí, mirándose las manos como si fueran ajenas, como si acabara de descubrir de golpe la dimensión real de su independencia. Le expliqué con voz baja, sin levantar el tono, que yo no había hecho nada ilegal, ni violento, ni desleal. Solo me había retirado de una relación que ella misma había declarado rota. Me limité a seguir su ejemplo, a tachar mi nombre del lugar donde ella misma lo había borrado primero. Después le dije que no me interesaba verla fracasar ni arrastrarla a la ruina, que no me alimentaba de su miseria ni me reía desde la sombra, pero que tampoco iba a ser quien siempre arreglara el desastre. Le ofrecí una salida, le propuse transferirle completamente la propiedad del negocio, renunciando yo a cualquier tipo de vínculo legal, administrativo o financiero. Ella sería la única dueña, con todos los derechos, pero también con todas las cargas. No habría más ayuda encubierta, ni más rescates a último minuto. Sería suya la empresa, con todo lo que eso implicaba. Me preguntó si eso incluía que ya no le prestaría más dinero. Le respondí que sí. Me preguntó si entonces ella tenía que resolver sola todos los pagos pendientes. Le dije que sí. Me miró con los ojos enrojecidos y murmuró algo como lo entiendo, supongo que me lo gané. No sentí satisfacción ni victoria. Solo una profunda y silenciosa resignación. Era como ver cómo se rompe algo que uno había construido con tanto esmero, no porque alguien lo tiró al suelo, sino porque simplemente dejaron de valorarlo. Nos quedamos un rato en silencio. Ella no volvió a tocar los papeles, ni a hablar del banco. Cambió de tema. Preguntó cómo estaba yo, cómo iba el trabajo, si aún almorzaba en el mismo sitio con George. Fue una conversación tensa, pero cargada de una nostalgia incómoda, como si ambos estuviéramos de duelo por algo que no sabíamos si se podía recuperar. Antes de irse, me abrazó. No fue un abrazo cálido ni prolongado. Fue torpe, inseguro, pero fue algo. Me dijo que pensaría la propuesta y que me avisaría en unos días. Le respondí que no había prisa, que ella decidía el ritmo ahora. Y mientras la veía alejarse por la acera, con la carpeta mal sostenida entre los brazos, entendí que la lección que había intentado transmitirle, una que nunca habría comprendido con palabras ni sermones, al fin había empezado a calar. A veces el amor de un padre no se demuestra protegiendo a toda costa, sino soltando la cuerda para que el otro aprenda a sostenerse por su cuenta. Incluso si en el proceso, se cae. Actualización 4. Faltaban exactamente 14 días para la fecha definitiva de la boda cuando el prometido de mi hija decidió aparecerse en mi oficina sin previo aviso. Llegó a media mañana, cuando George y yo revisábamos una declaración de impuestos compleja de uno de nuestros clientes, y la recepcionista, nerviosa, vino a decirme que había un joven insistiendo en hablar conmigo, que se negaba a dar más detalles. Apenas lo vi en la sala de espera supe que no venía con buenas intenciones. Traía un sobre bajo el brazo y una expresión tensa, de esas que uno reconoce como una mezcla entre arrogancia desesperada y orgullo herido. Me acerqué sin muchas ganas, le indiqué con un gesto que pasara a mi despacho, y cerré la puerta con lentitud. No me ofreció un apretón de manos ni me pidió permiso para sentarse. Lo hizo por su cuenta, se acomodó en la silla frente a mí como si esto fuera una negociación entre iguales y soltó de inmediato su propuesta. Abrió el sobre y sacó un documento redactado con prisa, claramente hecho por alguien que no tenía experiencia ni en derecho ni en contabilidad, pero que intentaba imitar un contrato formal. Según él, se trataba de un acuerdo de reconciliación financiera, esas fueron sus palabras exactas, mediante el cual yo me comprometía a reinstaurar las garantías que había retirado. Asumir nuevamente la cobertura del préstamo comercial de la pastelería y, además, cubrir los gastos restantes de la boda. Todo bajo el argumento de que, según él, existía un acuerdo verbal previo en el que yo había prometido financiar el evento independientemente de cualquier malentendido familiar.
No sabía si reírme o simplemente quedarme observándolo, así que opté por lo segundo. Lo dejé hablar. Me enumeró los beneficios de su propuesta: evitar la vergüenza pública, garantizar la continuidad del negocio, asegurar que la familia no quedara mal parada frente a los invitados. Dijo que no buscaban generosidad, sino simplemente que cumpliera mi palabra como hombre. Ahí fue cuando me di cuenta de que no solo no entendía nada, sino que realmente creía que tenía alguna clase de control en esa mesa. Le pedí que me permitiera ver el contrato con calma. Lo tomé entre mis manos, lo leí por encima, y le pregunté si había sido redactado por un abogado. Me dijo que no, que lo habían escrito entre él y su hermano, que había estudiado algo de leyes hace unos años. Le respondí que eso se notaba. Me recliné en la silla, encendí el altavoz del teléfono de la oficina y llamé a George. Le pedí que se uniera a la conversación, que estaba a punto de recibir una demanda por romper un acuerdo verbal. George, con la paciencia de un monje pero el filo de un bisturí, comenzó a desmontar el documento punto por punto. Le explicó que un acuerdo verbal, incluso si existiera, y no existía, carecía de validez legal en la mayoría de las circunstancias y no se podía demostrar que había sido aceptado por ambas partes de forma explícita y documentada. Luego le explicó cómo, al ser yo el nuevo acreedor de la deuda, tenía pleno derecho a modificar los términos y que su firma ni siquiera era necesaria. Le detalló que el financiamiento de eventos privados no está contemplado como obligación legal bajo ningún estatuto salvo que haya sido firmado ante notario. Y finalmente, le aclaró que si intentaba llevar ese documento a una corte, lo más probable es que no solo lo rechazaran, sino que se expusiera a pagar los honorarios legales de la parte contraria por presentar una demanda frívola. El muchacho se fue poniendo pálido. Empezó a tartamudear, a decir que no querían llegar a esto, que solo estaban tratando de encontrar una solución. Me pidió que pensara en mi hija, en lo mal que lo estaba pasando. Le respondí que llevo pensando en mi hija desde que nació, y que justamente por eso ya no estoy dispuesto a seguir siendo el salvavidas que todos lanzan al agua solo para luego olvidarse que también necesita aire. Le dije que durante años mantuve el silencio, pagué cuentas, firmé documentos y cubrí errores solo para proteger su estabilidad. Pero que eso había terminado en el momento exacto en que alguien decidió que yo no era digno ni siquiera de estar en una maldita silla durante su boda. Me miró con la boca entreabierta, como si esperara un cambio repentino de tono, una rendición tardía. Pero no la hubo. Me levanté, abrí la puerta del despacho y le dije que no había nada más que discutir. Se levantó también, visiblemente más pequeño que cuando llegó, y antes de salir murmuró que con esta actitud yo estaba destruyendo la relación con mi hija. Le respondí sin levantar la voz: quien empezó a destruirla fue quien decidió que no era parte de su vida. Yo solo terminé de firmar los papeles que ustedes mismos redactaron con sus actos. Ese día entendí que la línea entre el resentimiento y la dignidad es muy delgada, pero que una vez que uno la cruza, ya no hay vuelta atrás. No me importó lo que fueran a pensar los demás. No me importó si alguien me acusaba de orgullo, de dureza, o de falta de compasión. Porque lo que pocos saben es que la compasión también se agota, y que el amor, por muy profundo que sea, no puede sostener eternamente una estructura donde solo uno pone ladrillos. Si ellos querían levantar una nueva familia, bien podían hacerlo. Pero que no vinieran luego a tocar la puerta de la antigua fundación para buscar materiales. Esta vez, la obra era completamente suya. Y los costos, también. Actualización 5. Llegó el día de la boda. No había pancartas de bienvenida ni mesas decoradas con cristalería italiana. Tampoco había carpas blancas bajo las estrellas ni brindis en salones con candelabros colgantes como los que ella había soñado desde que era niña. Todo se había reducido a una pequeña ceremonia montada en uno de los jardines comunitarios del condado, justo detrás de una biblioteca pública. El terreno era amplio, pero polvoriento, y aunque el cielo había decidido regalarles un sol limpio, no había forma de ignorar que aquello no era el lugar original, que no era lo que se había prometido. Las sillas de plástico estaban dispuestas en hileras desiguales, algunas cubiertas con fundas recicladas de otro evento, otras simplemente expuestas como estaban.
Un par de globos blancos colgaban torcidos de los postes, y los invitados parecían caminar con cautela, como si todos supieran que estaban pisando el territorio improvisado de una boda que alguna vez tuvo otro rostro. Fui solo. Sin corbata, sin saco, con una camisa blanca planchada y un pantalón gris, sobrio, discreto, el mismo que usé en la graduación de mi hija. No llegué temprano ni busqué llamar la atención. Me senté en una de las últimas filas, entre dos mujeres mayores que no conocía y que conversaban en susurros sobre lo rápido que todo había sido reorganizado. Nadie se acercó a saludarme directamente, pero sentí algunas miradas que se deslizaban sobre mí, esas miradas que no se atreven a decir lo que piensan pero que lo gritan igual con los ojos. Yo no estaba allí para complacer a nadie. Había ido porque, a pesar de todo, era su padre. No me invitaron de nuevo de forma oficial, pero un primo lejano me había enviado por mensaje la nueva ubicación y la hora. Supuse que, de alguna manera, no podían negarme estar, aunque tampoco podían admitir que lo deseaban. Cuando ella apareció al fondo del pasillo, caminando hacia el altar improvisado, con un vestido que evidentemente no era el mismo que había planeado usar, sentí que me apretaban el pecho. No por nostalgia ni ternura, sino por una tristeza sólida, pesada, como un reconocimiento de todo lo que se había quebrado en ese proceso. Caminaba sola. O eso pensé por un segundo, hasta que vi a su mejor amiga tomarla del brazo en el último momento y acompañarla hasta el frente. En ese instante comprendí que ni siquiera en esa versión reducida de la ceremonia había espacio para mí en su camino. No se atrevió a mirarme durante todo el recorrido. Mantuvo la vista al frente, fija en su futuro esposo, y fingió que el resto del mundo no existía. Yo tampoco la miré fijamente. Me concentré en respirar, en mantener la compostura, en no salir de ese espacio que me había sido asignado por omisión. Durante la ceremonia, el oficiante, un primo del prometido, según escuché murmurar, hizo preguntas genéricas sobre el amor, la confianza, y la promesa de construir juntos desde la honestidad. Cuando llegó el momento de preguntar quién entrega a esta mujer en matrimonio, hubo un segundo de silencio incómodo. Ella giró levemente el rostro en mi dirección, un reflejo involuntario, como si su cuerpo hubiera traicionado por un instante lo que su voluntad había decidido negar. Pero antes de que ocurriera cualquier cosa, el prometido negó con la cabeza sutilmente, apenas un gesto, y entonces ella continuó sin decir nada. Fue su amiga quien levantó la voz y dijo: «Yo la acompaño, con todo mi amor». Nadie aplaudió. Nadie comentó. Pero todos lo notaron. Todos sintieron ese pequeño espacio de aire que se congeló en medio de una frase inconclusa. Después del sí, acepto, el brindis fue casi inexistente. Había mesas con snacks sencillos, botellas de agua y una pequeña torta blanca sin decoraciones. Vi a algunos invitados levantarse con disimulo antes de que terminara el evento. Otros se acercaron a tomar fotos rápidas, evitando quedarse mucho tiempo en el lugar. Yo me mantuve sentado, sin hablar, hasta que las filas frente al altar comenzaron a deshacerse. Entonces caminé despacio hasta donde ella se encontraba, esperando que al menos pudiera sostenerme la mirada. Me acerqué con un sobre en la mano. Ella me vio venir y por un segundo pareció dudar entre quedarse firme o alejarse. Al final no se movió. Cuando estuve a su lado, le entregué el sobre sin decir nada. Ella lo tomó con manos temblorosas. Le dije, en voz baja, lo suficiente para que solo ella me oyera, que dentro había una copia del traspaso legal del negocio. El documento que hacía completamente suya la empresa. También incluía un cheque simbólico, por valor de $1, firmado a su nombre. Le expliqué que ese dólar era mi último aporte económico, que no lo tomara como una ofensa sino como una señal: a partir de ahora, todo sería suyo. Sus responsabilidades. Sus logros. Sus errores. Y que si alguna vez quería hablar, sin contratos, sin dinero, sin nada de por medio, yo seguiría estando ahí. Pero solo como padre, no como patrocinador. Se quedó en silencio. Por un momento creí que no iba a decir nada, pero entonces murmuró, con voz rota, que lo lamentaba. Que no supo manejarlo. Que dejó que otras personas influyeran más de la cuenta. Que pensó que me estaba haciendo a un lado solo por orgullo.
No le respondí. Solo asentí. Me alejé despacio, sin mirar atrás. La última imagen que tuve de ella ese día fue con el sobre en las manos, mirándolo como si pesara más de lo que aparentaba. Esa noche volví a casa y no cené. Me senté en el sofá con las luces apagadas y me permití llorar un poco, no por rabia, sino por todo lo que se rompió y por lo que ya no volvería a ser igual. Sabía que algo había cambiado para siempre. Pero también supe, con la certeza que da el silencio, que había hecho lo que tenía que hacer. No por venganza, sino por respeto a mí mismo. Porque uno puede perdonar muchas cosas, pero nunca debe permitirse ser borrado sin razón. Actualización final. Había pasado poco más de un mes desde que la boda en el viñedo se canceló oficialmente y la conversación en la familia se volvió un hervidero de murmullos, llamadas cruzadas, interpretaciones acomodadas y silencios llenos de tensión. Yo seguía sin decir nada más. No respondía mensajes, no daba entrevistas familiares, no me metía en discusiones. Me dediqué simplemente a observar cómo todo se desmoronaba con la misma precisión con la que durante años había ayudado a levantarlo. No había rabia en mí, al menos no de esa que te revienta por dentro y te hace actuar con desesperación. Lo que sentía era más una decepción dura, espesa, como una masa que no se va con el tiempo ni con el sueño. Y mientras el mundo alrededor empezaba a entender la magnitud de la caída, mi hija parecía apenas despertar de su burbuja. Fue exactamente un viernes, a las 7:30 de la mañana, cuando recibí el correo que lo cambiaría todo. No tenía asunto. Solo decía papá en el cuerpo del texto. Abajo, un archivo adjunto, un PDF con una serie de cartas, notificaciones de cobro, advertencias legales y documentos de aceleración de deuda. Lo primero que me llamó la atención fue que estaba organizado, algo inusual en ella. Todas las cartas estaban numeradas, digitalizadas y subrayadas con marcador amarillo. La mayoría eran del banco con el que habíamos sacado el préstamo para el negocio de repostería. Como lo habíamos anticipado, al momento en que retiré mi garantía personal y traspasé la titularidad del pagaré a una entidad controlada por mí, se activó la cláusula de aceleración, la totalidad del monto adeudado. No solo las cuotas mensuales, se volvía exigible de inmediato si el garante principal se desvinculaba. Lo sabía, lo había leído en su momento, lo había firmado. Pero leer ahora las consecuencias en palabras redactadas por abogados y selladas por el banco tenía un efecto muy diferente. Supuse que en ese momento ella también lo entendió. Minutos después llegó otro correo, más corto aún: ¿podemos hablar? Solo tú y yo. Por favor. Acepté. No por debilidad ni por querer darle la razón, sino porque dentro de mí todavía quedaba algo que se negaba a soltar del todo esa historia. Acordamos vernos en una cafetería discreta a las afueras de la ciudad, un sitio al que solíamos ir cuando ella estaba en la universidad y nos reuníamos los fines de semana para repasar sus presupuestos. Cuando llegué, ya estaba allí. Vestía sencillo, sin maquillaje, con el cabello recogido y el rostro visiblemente tenso. En las manos traía una carpeta, la misma que había adjuntado por correo. No dijo hola. Solo se sentó frente a mí y me puso los papeles sobre la mesa. No sé qué más hacer, dijo con un hilo de voz. Yo no respondí de inmediato. Abrí la carpeta, revisé todo otra vez, como si necesitara confirmar que cada uno de esos documentos era real, que no se trataba de un montaje. Finalmente, la miré y le dije: ahora sabes que se siente estar borrado del respaldo que te sostenía. Ella tragó saliva. Me respondió que no lo hizo para herirme, que solo quería evitar drama en la boda, que se sentía presionada por su pareja y por la familia de él, que pensaron que era lo mejor para empezar de cero. Me limité a preguntarle: ¿tú empezaste sola ese negocio? Negó con la cabeza. ¿Quién te firmó los papeles del primer contrato? ¿Quién sacó el préstamo? ¿Quién puso la tarjeta para los hornos, para el local, para los ingredientes cuando tu proveedor no te fiaba? Ella bajó la cabeza. No lo hacía por falta de memoria. Lo hacía porque ya no había forma de negarlo. En ese momento entendí que ya no tenía sentido reclamar ni castigar. Era evidente que la lección ya se estaba cobrando sola. Le pregunté entonces cuál era su plan.
Me dijo que el banco le daba un plazo breve para responder, que si no lograba refinanciar, el negocio caería en mora y empezaría el proceso de embargo de activos. No lo dijo llorando, pero tenía la voz quebrada. Me incliné hacia ella, abrí mi cartera y saqué una hoja. Era una copia del contrato de transferencia de titularidad del negocio. Le expliqué que no había usado ese poder para apropiarme de nada, que nunca fue ese el plan, que la empresa seguía siendo suya en todos los aspectos legales y operativos, pero que si ella quería que siguiera siéndolo, tendría que asumir el control sin depender de nadie más, ni de mí ni de ningún otro hombre que prometiera cosas que no podía sostener. Le ofrecí un trato, le entregaría formalmente la propiedad completa del negocio, le cedería todos los derechos de operación y suspendería el cobro del pagaré, con una reestructuración a largo plazo. Si aceptaba empezar desde cero sin intentar cargarme nuevamente con sus errores. No como castigo, sino como cierre. Ella aceptó. No me abrazó. No lloró. Solo firmó. Y al firmar, me dijo algo que no olvidaré: no quiero que me ayudes como antes. Solo quiero que me dejes aprender lo que nunca aprendí porque siempre estuviste ahí para evitar que me cayera. Me fui de ese lugar con una mezcla rara de alivio y agotamiento. Por primera vez en años, sentí que ya no era el sostén oculto de su vida. Me bajé del escenario. Me quité el disfraz de padre proveedor y me puse el traje de simple observador. Ella había querido borrarme de una tarjeta de invitación. Yo me borré de todo lo demás. Pero en ese proceso, los dos descubrimos que el papel que realmente define a una familia no se imprime ni se firma, se gana. Se construye. Se rompe. Y si hay suerte, se puede volver a escribir. No de inmediato. No con tinta dorada. Sino con los actos que vienen cuando todo lo demás ya no está.